Pues hermanos, estaba diciéndole al pastor que estoy tan a gusto y tan cómodo que estaba pensando como si me quedara mejor aquí y de aquí voy a ministrar hasta Southgate. Es que está muy bonito ahí donde nos hospedaron y estamos súper cómodos, hermanos. Muy buen ambiente y sobre todo aquí ustedes han sido de mucha bendición. ¿Se pidió guitarra, ¿verdad? Una guitarra, bueno. Es lo que pidió, ¿no? Sí, ¿verdad? Okay. Voy a tratar de cantar un canto. Antes, cuando estaba joven, decía voy a cantar un canto. Y ahora digo voy a tratar de cantar un canto, hermanos. Ahí si se asustan, pues cierren los oídos un poquito. No, quiero expresarle con un canto. Quiero expresarle a Dios mi gratitud. Nomás yo canto cantos viejitos y son medios rancheritos, no son los cantitos esos bonitos que saben hoy en día, ¿verdad? Cuando yo me convertí no había esos cantos, hermanos. Ahora, pero voy a tratar de cantar este canto. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabra con que expresar mi Cristo. Tomen asiento, hermano. El agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza. Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al correr de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Hay veces que la prueba has puesto en mi camino, y en vez de ser derrota ha sido bendición. Pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté los múltiples favores y tus misericordias, que yo sin merecerlo has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría
elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Casi se me olvidan ya todas las canciones, pero esa no se me olvidó. He estado emocionado todos estos días, hermanos, y me he sentido muy contento. Dios es muy bueno conmigo, y quería nomás darle gracias a Dios con un canto. Dios ha sido muy bueno conmigo en todo lo que es mi vida como creyente, desde el día que Jesucristo se reveló su gracia en mí. Desde ese día hasta este día, hermanos, solamente bendiciones he recibido. Yo me recuerdo cuando llegué a la iglesia, 1981, y cuando llegué a la iglesia, de acuerdo a la verdad que yo recibí, yo pensé que había llegado a un cachito de cielo aquí en la tierra, porque realmente la iglesia debería de ser un lugar que refleja el cielo. ¿Dónde está Dios? Cuando decimos el Padre nuestro, decimos Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos, ¿verdad? Entonces, creo que donde está Dios están los cielos. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo pensé que había llegado a un cachito del cielo, créanmelo, hermanos, por lo que yo recibía por medio de la predicación de la palabra de Dios y la atención de los hermanos con los cuales yo convivía. Yo me sentía realmente en el cielo. No tenía ninguna reserva. Abrí mi corazón y no daba testimonio todos los días. El pastor decía: ¿alguien quiere darle gracias a Dios por algo? Y yo levantaba mi mano y siempre tenía algo por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Y de pronto el pastor una vez me dijo: hermano Suárez, me dijo, ya deje que otro dé testimonio, otro dé gracias a Dios. Usted da gracias a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Y yo me quedé viendo, ¿verdad? Y le dije: pastor, pero es que nadie levanta la mano. Entonces yo tengo que dar gracias a Dios, ¿verdad? Y sigo, hermanos, sigo muy agradecido con Dios por la forma en que Dios me ha amado y me ha cuidado y me ha permitido, hermanos, especialmente estos tiempos de relacionarme con gente tan especial como ustedes. No menosprecio mi iglesia. La iglesia que pastoreo es una buena iglesia. Los hermanos son muy buenos hermanos y pues donde quiera Dios ha extendido su mano y me ha relacionado con muy buenos hermanos. Y yo creo que donde Dios pone a los cristianos, ahí está la bendición de Dios. Yo creo que no está en otro lado. Yo sigo diciendo y sigo pensando, hermanos, que tiene un tremendo pastor aquí. La esposa del pastor también una tremenda bendición, hermanos. Son una pareja. Yo me recuerdo mucho de mí cuando estaba así joven, como veis, ¿verdad? Nos ponemos a platicar y habla la hermana y el hermano. Yo no hago otra cosa más que pensar en el hermano Suárez cuando empezó, cuando estábamos en el apogeo del ministerio, ¿verdad? Una tremenda bendición, pastor.
Estoy bien agradecido con Dios de conocerle y de convivir este tiempo con ustedes y también con ustedes, hermanos. Un espíritu muy bonito que tiene la iglesia, y agradezco a Dios por darme el privilegio de estar aquí. Hermano, me siento muy contento yo no sé, de verdad hoy estuve sufriendo mucho por qué mensaje compartir. No es que no tenemos mensajes, pero es que no queremos que un mensaje sea un mensaje que nos gusta a nosotros. Queremos que sea el mensaje que les ayuda a ustedes. Y el tema que Dios me dio para ustedes en esta noche, el título es En el agrado de Dios. En el agrado de Dios. Y este mensaje, hermano, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y el propósito, hermanos, es ayudarles, motivarles a permanecer fieles en la obra de Dios. Si Dios ya reveló la gracia, su gracia, la gracia de Cristo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Propósito. Y segundo propósito, si Dios no ha revelado su gracia en usted, el propósito es de que le motive yo en esta noche a estar alerta para que Dios revele su gracia en usted, y a que no desaproveche la oportunidad que Dios le da. Porque va a llegar un día, hermano, pudiera llegar un día donde la gracia de Dios se mueve de usted y usted se quede sin la bendición de Dios. Jesucristo llegó a su pueblo y su pueblo cerró su corazón. Y Él hizo una lamentación muy grande. Y lo único que yo siento, hermano, es que aquí se está moviendo el Espíritu de Cristo. Y Jesucristo hizo una lamentación muy grande. Habló acerca de su pueblo, cómo se les privó el entendimiento. Ellos no entendieron que tenían la bendición de Dios. Imagínense, hermano, tenían a Cristo, al Cristo hecho carne allí, y desaprovecharon la oportunidad. ¿Se imagina cuántas lágrimas van a tener cuando Cristo venga y alcance al pueblo de Israel y muchos de ellos puedan ver que era el Cristo y que no lo atendieron? Por eso es muy importante, hermanos, que uno esté alerta. Dice la palabra de Dios que por medio de Cristo nosotros recibimos gracia sobre gracia. Amén. Entonces, gracia para ser salvos y gracia para servirle a Dios. O sea, nadie debería de vivir sin servirle a Dios, hermanos. Nadie debería de vivir sin servirle a Dios, créanme. Ahora, vamos a ir allí tengo dos textos que quisiera que leyeran, hermanos, que leyéramos antes de ir al mensaje. Y son dos textos que se relacionan mucho. Vamos a ver primeramente Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a ver acerca de la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y entender, hermano, que la manifestación de Dios en nuestras vidas no es como a nosotros nos conviene o nos parece es más, a veces ni siquiera es como nosotros entendemos. La manifestación de Dios, hermano, es como a Dios le agrada, de la manera que a Dios le agrada y cuando a Dios le agrada. Y es muy importante
tener eso en mente. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y los versículos pudiéramos ver ahí desde el versículo 11 en adelante. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y note esto: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, cuando agradó a Dios, no cuando me agradó a mí, cuando Dios determinó, no cuando yo abrí simplemente mi corazón. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Pero les dije iba a ir a otra lectura, ¿verdad? Y antes de ir allí, antes de orar, quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 20, por favor. Jeremías capítulo 20. Y vamos a ver allí en los versículos 7 y vamos a ver hasta el 9. ¿Están ahí, hermanos? Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Me sedujiste y fui seducido. Qué tremenda la obra de Dios. Cuando Dios se manifiesta, uno nunca va a volver a ser igual, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios, le ruego que me ayude a compartir esta verdad con mis hermanos. Quite, Padre, todo obstáculo, todo lo que no sea para bendición. Deme gracia para poder compartir esta verdad y para poder ser de bendición a mis hermanos. Padre, por favor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le pido, Padre, que bendiga su palabra, nos bendiga por medio de ella. Padre, ruego la guía de su bendito Espíritu y ayúdeme a tener clara en la mente la verdad que usted me dio para compartir con mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos,
Tenemos ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 15. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Dios, hermano, todo el plan de Dios no es un plan que comienza cuando simplemente Dios se revela a nosotros. Antes que Dios se revele a nosotros, Dios ya tiene un plan para nuestras vidas. Ya tiene un propósito para nuestras vidas. Y a veces nos ponemos a pensar, hermano, ¿por qué Dios no se reveló antes? ¿No le ha pasado a usted? ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no lo conocí antes? ¿Por qué tuve que pasar por lo que pasé? ¿Por qué Dios no vino antes a mi vida? Y le diré una cosa, hermano: Dios pudiera haber venido a su vida en otro tiempo, pero no estaba dentro del agrado de Dios. Al menos no estaba de acuerdo con el plan que Dios tenía para usted. El problema con nosotros, hermanos, es que a veces el pasado nos estorba, cuando en lugar de estorbarnos debería de ayudarnos a ver la fidelidad de Dios y la bondad de Dios y el agrado de Dios y el propósito de Dios. Porque, mi hermano, pudiera Dios habernos dejado que nos perdiéramos y estuviéramos ya ahorita en el infierno. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. A su tiempo Dios tuvo misericordia. Entonces, hermano, hay personas que han estado dentro del plan de Dios o han nacido dentro de la iglesia cristiana y han vivido. Hemos visto que hay familias que tienen hijos y a veces uno no entiende lo que Dios va a hacer con los hijos de uno. La meta de uno es que los hijos de uno vivan para Dios y estén con nosotros todo el tiempo. Pero aún así Dios tiene un propósito, hermanos. Y el plan de Dios no lo podemos cambiar. A veces no nos gusta. Pero el plan de Dios es el plan de Dios. Y uno tiene que buscar la voluntad de Dios. A unos hermanos tenían un hijo en el army, anduvo por allá y manejaba armas y todo esto, ¿verdad? Y un día el muchacho se fue al río de Isabela. No sé cuántos de ustedes conocen ese río criminal. Ese río es un río horrible, hermanos. Ese río usted lo agarra el agua y lo mata. Bueno, pues este muchacho con su otro hermano vino del army y andaban ahí muy contentos con él. Y fueron a ese mentado río Isabela, ¿verdad? Él se salió de la tienda y se fue a pescar. Le dijo a su hermano: vamos a pescar conmigo. Y el hermano no quiso ir. Dijo: no, estoy cansado, tengo sueño. Y él se fue solo. Hermano, se desapareció. Por varios días y días, no lo hallaban. Pensaban que, pues no pensaban que estaba muerto, ¿verdad? Entonces, pero al tiempo, hermanos, lo hallaron. Y luego, como lo hallaron arriba de donde él se acostumbraba a ir a pescar, pensaban que alguien le había dado algo, ¿verdad? El caso es que lo encontraron ya, pues ya deteriorado su cuerpo, ni siquiera lo pudimos ver, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo le dije al hermano, porque estaban bien quebrantados, una de las cosas que yo les dije a ellos, les dije: si ustedes no se conforman a la voluntad de Dios, van a pasar toda su vida amargados contra Dios. Y aunque les duela, si ustedes se conforman a la voluntad de Dios, Dios los va a consolar. Y pues gracias a Dios, hermano, que se conformó la hermana a la voluntad de Dios y ahorita pues está una mujer feliz. Pero le digo, a veces uno no entiende lo que Dios quiere hacer.
a veces no le parece a uno bien. A veces con un problema, a veces Dios hace la obra en el corazón. Estábamos orando por un hermano que estaba ahí en México y estaba en la iglesia orando, y él era farmacéutico. Y un día, hermanos, de pronto llegó, ¿verdad? Porque tenía visa para venir para acá. Y de pronto llegó derechito a la iglesia y empezó, pues, ni lo invitaron a la iglesia ni nada, ¿verdad? Él no quería nada con Dios, pero llegó derechito a la iglesia. Y la pregunta fue, bueno, pero ¿por qué vienes a la iglesia? Si ni siquiera te hemos invitado, ¿verdad? Y él dice, no, es que pues con tanto que me han hablado y todo esto, yo me estaba rehusando. Dice, un día estaba moviendo unas medicinas en la parte alta de la farmacia y tenía una escalera, dice, y la escalera se me vino para atrás y yo caí de cabeza en el cemento. Y me levanté tocándome la cabeza y tocándome todo y no tenía nada. Y dije, si yo no me convierto de esta, Dios me mata. Y dejé todo ahí y me vine. Ahora uno es medio cabezón, ¿verdad? Y a veces Dios tiene que darle un coco para que abra el entendimiento. Ahora, pero lo que le estoy diciendo, hermano, con esto es que Dios tiene su forma, su manera, y a veces uno no puede entender, ¿verdad? Y les digo, para los que tienen hijos que a veces andan medios sacados de onda, ¿verdad? Y no quieren venir a la iglesia, hermano, nada más ore por él. Ore y verá que a su tiempo y en su tiempo y de acuerdo al agrado de Dios, Dios se va a manifestar. Ahora, vuelvo a repetirle, hermano, en este caso el apóstol Pablo, él fue apartado del vientre de su madre. Y mire, cuando fue el agrado de Dios, Dios se reveló a él. Amén. Ahora, tenemos otro caso, hermanos, y vamos a ver algunos ejemplos para motivarle a que cuando venga el plan de Dios para su vida, mi hermano, le abra su corazón. Vamos a ver el ejemplo de Jacob. Si usted ve ahí en Génesis capítulo 25, versículo 19, Génesis capítulo 25, versículo 19, ahí tenemos un caso también muy especial. Génesis 25, versículo 19, dice la palabra de Dios: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿qué, hermanos? Estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el menor servirá ¿a quién? El mayor servirá al menor. Aquí, hermano, le estaban anticipando a esta Rebeca que el que naciera al último iba a ser en realidad el que tenía la promesa de Dios. Entonces, pero como ellos no entendieron bien esto, no instruyeron bien a los muchachos y no tomaron en cuenta, yo no sé qué pasó con Rebeca, ¿verdad? Rebeca debería de haber compartido esto. Si no le dijo a Isaac, Rebeca debería de haber consultado con Isaac esta verdad que Dios le reveló a ella para que hubieran tratado de la manera correcta las cosas, pero no hicieron las cosas como deberían de hacerlas. Entonces ahora, por causa de esto, hermano, el plan de Dios no puede fallar. O sea, Dios movió de alguna manera y empezaron ahí a moverse, ¿verdad? Para empezar, Jacob le compra la primogenitura
a Esaú, y luego Esaú quiere la promesa y Jacob le gana la promesa también, le gana la bendición de la primogenitura, ¿verdad? Entonces ahí está todo y uno piensa, bueno, ahí tiene ya la promesa este Jacob, ¿verdad? Pero ahora si usted nota una cosa, Jacob, el nombre de Jacob lo identificaba realmente con el carácter que él tenía. Entonces él se va y ahora Dios lo bendice allá, a pesar de Dios lo bendice allá. Y ahora Dios le dice, regrésate. Cuando él viene de regreso, manda a unos siervos para tratar de ponerse bien con su hermano Esaú, ¿verdad? Que cuando él lo dejó, estaba alimentando la esperanza de matar a Jacob, ¿verdad? Para aliviarse de la amargura que tenía porque le quitó la primogenitura. Entonces viene Jacob de camino y de pronto manda a sus criados allá a encontrar a decirle a Esaú que ya viene, ¿verdad? Tratando de quedar bien. Regresan y le dicen, viene tu hermano también a recibirte. Y viene con 400 hombres. Mano, a uno le tuvo miedo. Uno lo hizo correr. Conocía a su hermano Esaú, ¿cierto? Lo conocía, debe haber sido un hombre bien fiero, bien tremendo, ¿verdad? Ahora, tenía 400 hombres con él y no creo que los hombres que tenía él eran inferiores que él. Entonces viene y le dicen, viene con 400 hombres y ahí hay un quebranto. Ahora, pregúntese usted, ¿por qué? Hay un quebranto en Jacob. Jacob tiene miedo. Ahora Dios, hermano, se manifiesta de una manera tremenda, ¿verdad? Jacob, como era bien tranza, hace todas sus artimañas que tiene y al final, hermano, realiza que todo lo que él hizo no sirvió para nada. Todo lo que él planeó y todo lo que él tenía no le podía ayudar en nada para librarse del problema que tenía. Ahora, ¿dónde estaba el problema de Jacob? Y si ve, el problema de Jacob estaba en su interior. Jacob había tenido la promesa, estaba dentro del plan de Dios, estaba en lo correcto, el plan de Dios estaba correcto en él, estaba bien establecido porque Dios lo determinó así, pero había un problema en él. El problema de él es que tenía un interior dañado por el pecado que lo caracterizaba como alguien a quien Dios no podía poner las bendiciones que tenía en esa condición que él tenía. Entonces ahí tiene un encuentro, ahí en el capítulo 32, tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Yo sé que conocen la historia y son historias muy leídas y muy compartidas en la escuela dominical y en todas partes, ¿verdad? Pero hay algo aquí que nomás yo quiero recordarle y quiero enfocarle ahí, hermano. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 22: y se levantó Jacob aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hermanos, raya el alba quiere decir, va a amanecer, me vas a ver y te vas a morir. Te vas a morir, pues nadie puede ver. Nadie podía ver al Señor en el Antiguo Testamento. Te vas a morir. Ahora, ¿le importó a Jacob, hermanos? ¿Le importó que se iba a morir? No le importó que se iba a morir. ¿Y sabe por qué no le importó que se iba a morir?
porque en realidad él ya estaba muerto ante su hermano Esaú. Entonces, hermano, el asunto con esto de la manifestación de Dios en nuestras vidas, hermano, y la razón por la cual no nos entregamos a Dios de la manera que nos deberíamos de entregar, es porque estimamos muy valiosa la vida, mis hermanos, incluso la vida que vivimos antes de venir al Señor. A veces la estimamos muy valiosa y tenemos memorias y tenemos recuerdos que en lugar de sentir vergüenza por lo que vivimos, y aunque sea por el tiempo que pasamos sin Dios, no importa que no hayamos hecho nada malo, simplemente el hecho de haber vivido con Dios, sin Dios, mi hermano, ya es una tragedia para cualquier persona. Entonces dice: suéltame porque raya el alba. Y él dijo: no te dejaré, sino que si no me bendices. Ahora, hermano, él tenía las promesas antes de nacer, ¿cierto? Él tenía las promesas antes de nacer. Cuando nació, él conquistó la primogenitura y la bendición de su papá, ¿cierto? Entonces ahora le falta la bendición de Dios. Y Dios, mi hermano, Dios no lo podía bendecir en la condición en la que él se encontraba. Hermano, hay muchos cristianos tratando que Dios los bendiga encima del mugrero que a veces traemos del pasado. Entonces, hermano, Dios va a tener que hacer algo en la vida de usted. Y lo que Dios va a hacer en la vida de usted y en la vida mía, hermano, es que nos va a llevar a un punto donde vamos a ver nuestra vida inútil completamente. De tal manera que nuestra vida ya no tiene valor si Dios no hace la obra en nosotros. El problema a veces con el cristianismo, hermano, es que hay muchos cristianos que lo único que traen es la idea de que alguien los hizo hacer una oración de fe, alguien los trajo a la iglesia, alguien los bautizó, alguien los enseñó y tienen una buena relación con alguien. Pero la pregunta mía, hermano, ¿ya estableció usted una buena relación con Dios? ¿Está realmente en la bendición de Dios? ¿Ya se reveló Dios en la vida de usted para enseñarle cuál es el plan de Dios para la vida de usted? Y si ya se reveló Dios de cuál es el plan de la vida de usted, hermano, usted debería ser el cristiano más feliz, porque ya no va caminando a la aventura, ya va caminando dentro del plan de Dios. No importa cómo suceda o no importa lo que pasara aquí con Jacob. Yo me emociono cuando veo esta historia de Jacob, hermano. Me emociona ver a qué punto llegó Jacob y qué término tuvo o qué conclusión tuvo este caso de Jacob, hermanos. Miren lo que dice ahí. Dice: no te dejaré si no me bendices. Versículo 27. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: tranza, usurpador, mentiroso, engañador. Sí, ¿verdad? Dice: ese es mi nombre, con ese nombre se me conoce. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿con qué nombre lo conocían cuando era incrédulo? ¿El qué? ¿La pipa? Porque era bien borracho. ¿El moto? Porque todo el tiempo andaba en las nubes. ¿El mentiroso? Porque todo el tiempo estaba echando mentiras. ¿El engañador? Porque todo el tiempo estaba engañando. O el fraudulento, porque todo el tiempo anda viendo a ver qué hermanos se dejan para ejecutarlo. En la iglesia así pasa, pastor. Algunos uno tiene que predicar, hermano, tengan cuidado con los de, ¿verdad?, mañosos, ¿verdad? Porque están viendo a que caigan víctimas nuevas. Ya con los que están ya no la hacen. Ahora, ¿cuál es, hermano? Y luego vea lo que dice ahí. Dice: Jacob
el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has que vencido, ¿verdad? Israel, el que lucha con Dios. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y qué hizo, hermano? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y no es que lo vio físicamente, pero es que Dios se manifestó en el corazón de él de una manera tan palpable que desde ese día en adelante, hermano, Jacob dejó de ser el que era y ahora era Israel, el Israel de Dios. Ahora era el siervo de Dios, ahora era aquel donde estaban todas las promesas de Dios, todos los pactos de Dios y todo lo que Dios había establecido para que el mundo fuera bendecido a través de este hombre, y de ahí viniera nuestro Señor Jesucristo. Pero si notan una cosa, hermano, lo que Dios quiere hacer es que antes que Dios lo bendiga, Dios quiere revelarse en la vida de usted para que usted sepa exactamente quién es usted y qué es lo que quiere Dios con usted. Es importante eso. Yo, en lo personal, hermano, yo nunca pensé que Dios pudiera darme el privilegio de ser pastor. Es más, nunca pensé ser pastor. Lo único que pensé es en servirle a Dios. Y todo lo que hacía era, desde que llegué hasta este día, he tratado de ayudar a la gente, de compartir con la gente, me recuerdo, el pastor predicaba un sermón, luego yo me agarraba a los hermanos y les repetía el sermón para que no se les olvidara y se fueran con un sermón en la cabeza. O sea que cuando el pastor estaba predicando allí y yo estaba oyendo el sermón, cuando era un sermón que el pastor ya había predicado, yo estaba emocionado porque miraba que había gente nueva y decía: bueno, ya me lo sé, Señor, háblales. Ahí estoy orando por la gente que estaba allí, estaba yo en ese espíritu con el pastor. Yo quiero que gente sea bendecida. Yo quiero que la gente entienda lo que yo entendí. Yo quiero que la gente ame a Dios como yo lo amo. Yo quiero que la gente se libre como yo me libré del pecado. Yo quiero que tú obres, Señor, en el corazón de esta persona. Mi hermano, yo no sé si usted entiende lo que es avivamiento. Esto es avivamiento. Avivamiento es que usted esté agonizando cuando el pastor está predicando y usted deseando: Señor, mira, es verdad, el pastor está predicando algo que yo ya entiendo, pero hay gente aquí que tú no le has revelado cuál es tu propósito. Padre mío, usa al pastor para que alguien se convierta en este día. Y en eso estaba, hermano, cada sermón del pastor. Y de pronto, mi hermano, ahí donde estaba mi angustia y mi deseo de que la gente se convirtiera, ahí me atravesaba un leñazo bien duro por entre las quijadas del pastor. Y ya decía: eso lo tengo que cambiar yo también. O sea que en lo que usted está pidiendo y orando y buscando que Dios se manifieste en la predicación del pastor, hermano, es donde Dios va a tratar con usted. Y le aseguro que en cada sermón del pastor Dios tiene una bendición para usted, pero una bendición que se pierde porque usted, mi hermano, oye el sermón y como ya lo oyó, se empieza a medio aburrir, y como ya conoce la verdad, usted empieza a pensar: ya no hay nada para mí aquí. Quiero decirle algo y sacarlo del error, hermano. Una verdad que tiene la Biblia, no importa cuántas veces se predique, sigue siendo la palabra de Dios y nunca pasa de moda. Y nunca puede decir usted que ya la tiene, mi hermano, y que ya no la necesita. Un predicador estaba predicando ya por 5 domingos, estaba predicando Juan 3:16, y luego se para un hermano y dice: pastor, ¿por qué está predicando tantas veces Juan 3:16? Dice: es porque he visto que todavía no lo ponen en práctica, y si no lo ponen en práctica, lo voy a seguir predicando. ¿Sí están aquí, hermanos? O sea que el asunto con esto, hermano,
es que la palabra de Dios es la palabra de Dios y usted debería tener un corazón abierto para Dios. Dios tiene que cambiar nuestras vidas. Ahora, mi hermano, tenemos entonces, le di otra lectura allí acerca de Jeremías, y Jeremías y el apóstol Pablo parece que están en la misma línea. Si usted va con Jeremías allí a Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, y vea lo que dice ahí, hermano, en el versículo, Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9. Vaya ahí conmigo, por favor, hermano. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9. Mira lo que dice ahí, hermano. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Es decir, te aparté. Y te di por profeta a las naciones. Y ahí está Jeremías, ¿verdad? Como cualquiera, ¿verdad? Y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto, ¿qué, hermano? Mis palabras en tu boca. Ahora, hermano, Dios escogió a Jacob, a Jeremías, ¿cierto? Ahora, Dios estableció a Jeremías en el ministerio. Amén. O sea, Dios estableció a Jeremías en el ministerio. Pero faltaba algo, hermanos. Faltaba que Dios conquistara el alma de Jeremías. O sea, que Jeremías estuvo haciendo la obra y Jeremías se encontró con problemas. Y los problemas que Jeremías tuvo, hermano, lo hicieron tomar una decisión mala. Y dijo, ya no quiero servirle a Dios. Ya no quiero servirle a Dios. En otras palabras, es como usted viene ahí con Dios y viene sirviéndole a Dios y viene ahí, pero Dios no ha hecho la obra en su corazón. Y usted dice, bueno, pues parece que no estoy teniendo los resultados que yo deseo. ¿Verdad? Porque es lo que pasó con Jeremías. Empezó a servirle a Dios y no tenía los resultados que él quería. Y muchas de las veces nosotros caemos en la trampa, hermanos. A veces nosotros también como pastores caemos en la trampa. Queremos que Dios nos bendiga como nosotros pensamos que es la bendición de Dios. Y no nos damos cuenta, hermano, que Dios nos está bendiciendo sin que sepamos que Dios nos está bendiciendo. Algunos de ustedes, hermanos, están ahí y Dios los está bendiciendo y de pronto están pensando, no, pero es que no están pasando las cosas que yo quisiera que pasaran. Y de pronto, mi hermano, vienen en un conflicto y Dios va a tratar con ustedes. Alguien que es de Dios no se va a ir. Entonces, aquí tenemos a Jeremías en el capítulo 20, donde vimos ahorita, hermanos, capítulo 20, y quiero nomás que lo repitamos un poquito ahí, ya lo vimos, pero quiero que lo vea ahí. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no, que hermanos, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. He decidido hasta aquí.
no más. Ahora, ¿quién lo había puesto? Dios lo había puesto. Pero había algo pasando en la vida de Jeremías. Jeremías no había sido conquistado en su alma por Dios. Y dice la palabra de Dios ahí, y diga, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué pasó? Y no pude. Hermano, si usted va ahí al capítulo, ahí mismo en el capítulo 20, y va ahí al versículo 14, al versículo 14 al 18, usted va a ver ahí lo que está pasando con Jeremías. Jeremías llegó a un punto en la vida de él que se miró en una condición, hermano, donde abominó su propia vida. Llegó a realizar y dijo, ¿para qué vivo? ¿Para qué quiero seguir viviendo yo? Antes que Dios lo conquistara su alma, él llegó a este punto. Porque a veces uno piensa que va a leer la Biblia y la Biblia va cronológicamente. La Biblia da una cosa ahorita y la Biblia da otra cosa. Entonces aquí Jeremías llega a este punto, dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Dice, y sea el tal día como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y mis días se gastasen en afrenta. Llegó a este punto, mi hermano, y le diré una cosa, mi hermano. Si uno no llega a ver la vida humana como realmente es la vida, regularmente uno no le quiere servir a Dios, hermano. Hay muchos que piensan muy bien de sí mismos y todavía tienen mucha confianza en sí mismos, y en ocasiones Dios va a tener que trabajar en la vida de usted y enseñarle, mi hermano, que la vida de usted no vale nada sin Dios. Que todo lo más grande que usted puede hacer en la vida es entregarse a Dios. Ahora, hay otro texto ahí, hermanos, que quiero que noten. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 20, y en el versículo 11 al 13, note lo que dice ahí, hermanos. Dice, más que hermano, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión, que jamás será, ¿qué, hermano? Olvidada. Ahora, ¿por qué Jeremías llegó a este punto de decir, Jehová está conmigo como, ¿qué dice ahí? Como poderoso gigante. Y está hablando, hermano, de lo mismo que pasó con él. O sea que Dios rindió a Jeremías. Ahora, la razón, hermano, que yo creo en el poder que Dios tiene para cambiar las vidas
y para tratar a la gente, mi hermano, en realidad lo entiendo por el poder con el cual Dios agarró a este pecador miserable, renuente, terco, que andaba perdido en el mundo. Cómo lo agarró, cómo limpió el camino, cómo me trajo, hermano, y cómo me libró de todo lo que me tenía esclavizado en el pecado, hermano, como un poderoso gigante. A veces uno piensa y dice, bueno, un poderoso gigante, pero mi hermano, cuando Dios abre su corazón y mira cuánto poder tiene Dios, y mira cómo Dios es tan espantoso para el mundo, mi hermano, ahí es donde cuando usted entiende, le da toda la seguridad, toda la convicción y todo el deseo de servirle. ¿Se acuerdan del Salmo 9, hermanos? El Salmo 9 habla de, vean ahí tantito, hermanos. Salmo 9. El Salmo 9 está muy interesante, hermano. Perdón, el Salmo 29. ¿Están ahí? Dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Mire lo que dice: voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al lirio y al sirión como hijos de búfalos. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. Y luego dice el 7: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar al desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cadés. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué, hermano? El mismo Dios del diluvio, el mismo Dios que su voz, mi hermano, es como el estruendo de las aguas. La misma voz que llena de terror a la humanidad, mi hermano, es la voz que le da seguridad al creyente y le da paz. Entonces tenemos ahí a Jeremías y volviendo allá con el apóstol Pablo, hermanos, quiero solamente tomar allí algo ahí para apoyar esto y dar unas aplicaciones finales aquí. Ahora, hermano, la obra de Dios debe ser en el agrado de Dios. Cuando le agrada a Dios, de la manera que Dios va a obrar, de la manera que Él tiene planeado, como vemos ahí con Pablo. Yo le hago una pregunta, hermano, y hagámonos unas preguntas aquí. ¿Cuándo apartó Dios a Pablo? ¿Cuándo apartó Dios a Pablo para el ministerio? ¿Lo apartó desde dónde? Desde el vientre de su madre. Muy bien. Ahora, ¿por qué reveló Dios? ¿Por qué reveló Dios a Cristo en Pablo hasta el tiempo que Dios lo hizo? ¿Por qué no se reveló antes, hermano? Y le diré una cosa: no se reveló antes porque no estaba en el agrado de Dios. Ahora, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué Dios permitió a Pablo que Pablo hiciera todo lo que hizo y que llegara al punto donde Pablo llegó, mi hermano? Y si vamos ahí a Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Pablo tenía que entender algo que nosotros tenemos que entender también.
igual que Jeremías, igual que Jacob. Tenemos ahí el capítulo 8, y en el el capítulo 7, no sé por qué es que vi el reloj y ya me puso nervioso. El capítulo 7, versículo 24, hermanos. ¿Están ahí? El apóstol Pablo viene aquí hablando de que lo que hace no lo entiende, porque no hace el bien que quiere, sino el mal que no quiere, esto hace. Y luego llega allí a un punto al que nosotros deberíamos de llegar también. Dice: miserable de quién, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice ahí el versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero lo que me llamó la atención ahí, o me llama la atención ahí, hermano, es que él dice: miserable de mí. Y todo esto, mi hermano, nos lleva al punto de sacar unas conclusiones aquí. El apóstol Pablo, mi hermano, pudo haber conocido a Cristo antes de conocerlo, pero no estaba listo para conocerlo. Dios tenía un propósito para con él. Él era un judío. Él pudiera haber conocido a Cristo como judío y haber ministrado a los judíos, pero había algo importante ahí con él. Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, no para los judíos, sino para los gentiles. Entonces, el evangelio de Cristo, mi hermano, casi todo lo que es doctrina de salvación y todo esto lo tiene el apóstol Pablo. Y quiero que vea ahí algo, por lo menos 3 puntos de aplicación y conclusión a esto, hermanos, de por qué Dios agarró a Pablo y no lo agarró cuando él era más joven. ¿Por qué lo dejó que llegara al punto donde anduviera persiguiendo a Cristo y anduviera haciendo todo lo que hizo, mi hermano? Y hay una razón bien importante aquí. Número 1, hermano, para entender que nuestro servicio en el ministerio, mi hermano, no es obra del hombre. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículo 1. Mira lo que dice ahí. Pablo, apóstol, ¿no de qué? No de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, mi hermano, cuando nosotros cuestionamos la palabra de Dios, hermanos, estamos en problemas. Vamos a tener problemas con Dios, porque, mi hermano, lo que se predica, usted debería de estar seguro que está predicando la palabra de Dios y no debería de cuestionarle. En ocasiones estamos viendo, hermano, que estamos viendo más al hombre que al Señor. Entonces necesitamos ver que Pablo tenía que realizar el mismo, que lo que él tenía y el ministerio que él tenía no era algo que el hombre le había dado, es algo que Dios le dio. Entonces, mi hermano, tenemos que entender que la obra en el ministerio no es de hombre. Cuando usted, mi hermano, ve al pastor predicando, ve al pastor dirigiendo, o a la esposa del pastor o a la familia del pastor, los ve sirviendo en la iglesia, mi hermano, usted debería darle gloria a Dios, porque no están sirviendo porque alguien los puso. No es el pastor el que los puso, el pastor de inglés, no es el instituto los que formaron el pastor. Es cierto, en el instituto nos preparamos y agarramos de disciplina, pero en realidad la obra que nosotros estamos haciendo es obra de Dios, no es del hombre. Y por eso, mi hermano, es que hay cambios. Yo doy gracias a Dios por la forma en que Dios me enseñó a recibir la palabra de Dios de mi pastor. Hermano, era tanta a lo mejor era exagerada mi obediencia a mi pastor, pero la palabra de mi pastor era ley para mí, hermano.
En una ocasión yo, como trabajaba en la noche, estaba medio dormido, estaba en la banca de adelante, ¿verdad? Y las veces que pues no había dormido nada, trabajaba en la noche. Y él está predicando de la pureza del evangelio. Y agarró un vaso, hermano, de agua y escupió en él. Le hizo y escupió en él, ¿verdad? No le echó un gallo ahí, ¿verdad? Más le hizo medio la finta ahí que escupió en él. Y luego me llama y me dice: hermano Suárez, tómese este vaso de agua. Y yo lo agarré y me lo iba a tomar. Dice: ya me echó a perder la ilustración. Pero así era yo, hermano. Y quiere que le diga algo, hermano. Ha sido tan hermosa la palabra de Dios para mí, hermano. Me ha tratado Dios tan bien a mí. Pero en mi corazón todo el tiempo, hermano, ha estado el deseo de obedecer a la palabra de Dios, de tomar la predicación como la palabra de Dios. Segunda cosa que tenemos aquí del por qué creo que Dios llevó a Pablo hasta este punto, hermano. Número 2 es para mantener puro el evangelio de la gracia entre los creyentes. Para mantener puro el evangelio de la gracia entre los creyentes. Mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de quién. Hermano, todo lo que es el servicio dentro de la iglesia, mi hermano, todo lo que es el servicio es obra de Dios. Si usted es un maestro de escuela dominical o tiene algún ministerio, hermano, hay un Dios que le dio el ministerio. No es simplemente porque el pastor lo vio muy bueno, muy amable, y el pastor dijo: me caes bien, te voy a poner aquí. No, hermano, si usted tiene algo en lo cual está sirviendo a Dios, debería de gozarse, hermano, porque Dios le da un privilegio. Entonces el apóstol Pablo ahí está en el versículo 10. Yo creo, mi hermano, que este versículo es para reforzar el versículo 1, donde el apóstol Pablo realiza que no es el hombre el que obró en él, es Dios. Es tremendo, hermanos. Y nomás le digo esto: algunos de ustedes han hecho compromiso con la iglesia, y especialmente los varones. En la iglesia había un hermano que era mi brazo derecho. Él dijo un día, como hoy dice él, se para y dice: esta es mi iglesia. No sé qué estaba pasando. Él dice: esta es mi iglesia y solo muerto me sacan de aquí. Dice: si me sacan por la puerta, yo me meto por una ventana. Estaba bien firme. Y todo fue que a la señora no le gustó algo, y otro hermano lo motivó a que fueran a otra iglesia. Y como en un mes después de que dijo eso, él estaba en otra iglesia. Por eso siempre creo esto, hermano. El asunto con esto, hermano, usted no debería nunca de sentirse seguro en usted mismo de estar en el lugar correcto en sí mismo. Debería todo el tiempo, hermano, estar realizando que si está aquí es por la gracia de Dios. Y si le sirve a Dios, es un privilegio que Dios le está dando. Si usted todavía es fiel, no es fiel porque usted es fiel, sino porque Dios le está dando la gracia
de ser fiel. Es decir, hermano, necesitamos entender que estamos en el agrado de Dios y tenemos que buscar el agrado de Dios. O sea, Dios se agrada de nosotros y Él es el que nos da el privilegio de servirle. Número 3, para entender también, creo yo, que la razón que Dios llevó al apóstol Pablo a este punto fue para entender que el hombre no tiene nada que ofrecer en sí mismo, ni antes ni después de recibir a Cristo, hermano. O sea, el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios en sí mismo, ni antes ni después de recibir a Cristo. Vea lo que dice ahí, hermano, en el versículo 11 de Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:11. Vea lo que dice ahí, hermano. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, mi hermano, está dándonos aquí una buena idea para nuestras vidas. Había hombres de Dios cuando el apóstol Pablo se convirtió. Había hombres de Dios. Estaban columnas como Pedro, Juan, todos ellos. Había hombres de Dios. Amén, hermano. Había hombres de Dios. Entonces ahora el apóstol Pablo está diciendo aquí: cuando Dios se reveló a mi vida personal, yo no corrí rápidamente a buscar a los que eran apóstoles antes que yo, porque el propósito que Dios tenía para conmigo era un propósito especial. Y el ministerio que Dios me dio a mí, o el trabajo que Dios me dio a mí en el ministerio, dice, yo mismo tenía que realizar que lo que yo estaba haciendo no me lo había dado un hombre. No era un hombre el que me había puesto ahí, era el Señor. Y mi hermano, yo creo que esto de ser obediente al pastor y todo esto es una gran bendición, pero no deberíamos de obedecer al pastor o a la dirección del liderazgo simplemente por lo que son los hombres sencillos, por lo que nosotros somos en nosotros mismos. Deberíamos de hacer todo esto, hermano, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal y por lo que Dios nos enseña en su palabra. Deberíamos de mantenernos firmes. Ahora, si es un hombre el que nos da la convicción para estar en la iglesia, mi hermano, no vamos a tener la capacidad, porque el hombre nomás puede transmitirnos la palabra del hombre, los pensamientos del hombre, la fuerza del hombre, la motivación del hombre. Pero mi hermano, si nosotros vamos más allá, vamos a la palabra de Dios y realizamos que estamos aquí no porque el pastor quiere, sino porque Dios quiere, vamos a poder sujetarnos a la dirección de Dios. Viene siendo como en el matrimonio, hermano. En el matrimonio la mujer no debería de sujetarse al marido por lo que el marido es. Debería de sujetarse al marido por lo que Jesucristo es en la vida de ella y por lo que Jesucristo ha establecido en la vida de ella. Hermanos, nosotros como pastores tenemos una dignidad que deberemos de cuidar, y no podemos ponernos al alcance, mi hermano, del deseo de ustedes. En ocasiones vamos a predicar algo que no le va a gustar a usted, y usted debería de ver si lo va a aplicar o no lo va a aplicar. Pero mi hermano, usted debería simplemente de orar para que el pastor guarde su dignidad como pastor y haga la obra de pastor y sirva como pastor y se goce como pastor predicando la palabra de Dios. Y usted, mi hermano, debería cuidar su dignidad como miembro de la iglesia, como la mujer debe cuidar su dignidad como mujer de Dios por la fe que la mujer tiene. Y el hombre debería estar trabajando no por lo que responde la mujer o por cómo la mujer lo aprueba, o cómo a la mujer le agrada, o cómo la mujer se siente feliz con él.
el hombre debería de hacer lo que tiene que hacer, aunque la mujer no tenga ninguna atención, aunque no tenga ningún respeto, aunque no tenga ninguna consideración. El hombre nunca debería de desanimarse y tirar por los suelos la dignidad de hombre, de marido que Dios le ha dado en el hogar. ¿Sí me explico, hermanos? O sea que el cristianismo es algo, mi hermano, que nos lleva mucho más allá de simplemente la idea humana, el gusto humano, el deseo humano. No, mi hermano, el cristianismo es al gusto de Dios, es al agrado de Dios, es como Dios se manifiesta, es como Dios habla cuando habla y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso, mi hermano, es que cuando nosotros cometemos errores, el problema es que como andamos al agrado del hombre, tenemos miedo de lo que va a pensar la demás gente acerca de lo que nos pasa, hermanos. ¿Cuándo se acuerdan de David? Dios le dio el pacto a David, ¿cierto? Y lo tremendo, si usted estudia el caso de David, hermano, yo siempre me he preguntado por qué después de que Dios hizo el pacto con David en el capítulo 7 de segunda de Samuel, hermano, ¿por qué después de que Dios le dio el pacto a David, David cayó en pecado? ¿Cuál fue la razón? Y si usted se fija, hermano, como que cuando Dios trató con David, el diablo estaba determinado a acabar con el plan de Dios en la vida de David. Y por eso, mi hermano, David, en lugar de estar donde debería de estar, estaba durmiendo. ¿Y qué pasó ahí? Cayó. Ahora, mi hermano, después de que cayó David, hizo algo malo. Vino el profeta Natán, hermano, y trató con David, ¿verdad? Conocen la historia. Pero hay una parte ahí, hermanos, que necesitan poner atención, ¿verdad? Porque vino el profeta después que lo hizo ver su pecado. David dijo algo muy importante. Dijo: David, pequé contra Dios. Y el profeta Natán dijo: no morirás, Dios ha remitido tu pecado. Y mi hermano, yo pienso de ahí para adelante, ¿cuál fue la actitud de David? Porque a veces nosotros cometemos errores y nosotros mismos somos crueles. Y la gente que nos rodea a veces es cruel. Viene siendo como cuando el marido la riega y luego la mujer se aprovecha de que el marido la riega para tratarlo con una actitud de inferioridad para el marido. Y no sabe que aunque el marido la riegue, de todas maneras, el marido sigue siendo el marido. Y todo lo que el ser humano tire de la dignidad que tienen las personas, esa es la condición de inferioridad que estamos nosotros mismos produciendo en nosotros. Hermano, Dios es un Dios que permite. Dios pudiera evitar las cosas, ¿cierto? Pero a veces Dios tiene que tratar para que uno haga las cosas y que se pueda ver, mi hermano, que no es por la fuerza del hombre, el gusto del hombre, sino es por la gracia de Dios. ¿Por qué es que el apóstol Pablo llegó a este punto? Y por último, para que nadie piense que necesita ser bueno para ser útil para Dios. Me gusta este punto, hermanos. Para que nadie piense que necesita ser bueno para ser útil para Dios. Hermano, usted no tiene que pensar que es bueno para que Dios haga algo con usted. Dígame, usted va a llegar un día donde va a pensar que o en realidad usted va a ser bueno. Vea lo que dice ahí en Gálatas capítulo 1 versículo 13. Mire lo que dice ahí.
Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El apóstol Pablo está tratando de que la gente sepa que nadie debería de sentirse bueno para servir. Mano, no importa cómo venga usted, lo que importa es que venga a Cristo. O sea, no importa cómo venga usted, lo que importa es que venga a Cristo. Una vez que viene a Cristo, Él va a hacer la obra en usted. Hay personas torturándose en la iglesia, queriendo cambiar sus vidas, queriendo ser tan buenos como es el hermano que conocen, y no se dan cuenta que cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades, que cada uno está luchando con ciertos conflictos que tiene su espíritu cada día. ¿Por qué cree usted que Jesucristo estableció una cruz para cada día? Él estableció la cruz cada día, porque cada día, hermano, uno tiene que sacrificar lo que uno desea por lo que Dios desea. Cada día, cada instante, a cada momento, uno tiene que estar sacrificando lo que uno es. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice ahí, hermano? Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de qué, hermanos, de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único sabio y Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termino con esto, hermanos. A la iglesia de nosotros han llegado hermanos que estuvieron en la iglesia conmigo y fueron pastores y fracasaron, y han llegado bien agüitados. Y cuando llegan a la iglesia, hermano, todo el tiempo se motivan y le entran otra vez al ministerio. Y llegué a la conclusión de que cuando ellos llegan, porque han ido a otras iglesias, pero en otras iglesias no encuentran la motivación para ir al ministerio otra vez. Y llegan conmigo, y hay varios que han llegado, han estado ahí y ahora están ministrando otra vez. Y usted piensa que yo diría, wow, qué tremendo pastor soy. No, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando vienen a la iglesia, encuentran a alguien tan simple como yo, tan chiquito como yo, tan incapaz como yo, de tal manera que piensan y dicen, no cabe duda que Dios tiene poder. Si Dios puede usar al pastor Suárez, yo creo que me puede usar a mí. Ahora, usted pudiera pensar que yo estoy viendo esto negativo. No, hermano, estoy viendo esto positivo. Si usted se convierte en un cristiano
que cuando lo vean otros, que usted está fiel, que camina con Dios, que ama a Dios, que no tiene casi nada en usted, que pudieran ver ellos y decir, es por esto, o es por aquello, es por su capacidad, o es por esto. Cuando usted se mira así tan sencillo y de tal manera que otros puedan decir, no cabe duda que no es Él, es Dios. No cabe duda que no es Él, es Dios. Yo le aseguro que todos los que conocieron a Pablo y lo miraban predicando, decían, no cabe duda, no es Pablo, es Cristo en Pablo. Es Cristo en Pablo. Oh, hermanos, que pudiéramos llegar al punto donde nos miráramos realmente y pensáramos, ¿por qué Dios nos llamó cuando nos llamó? ¿Por qué no nos llamó antes? ¿Por qué cometimos tantos errores? ¿Por qué la regamos tanto? ¿Por qué vinimos tan quebrantados del corazón? ¿Por qué vinimos con tantas heridas? Y deberíamos de realizar que Dios tenía un propósito especial. Y ahora estamos en el mejor terreno para decirle al mundo entero, es Cristo, no nosotros. Oh, que pudiéramos en este día, hermanos, que está la iglesia con el plan de hacer algo grande para Dios, que pudiéramos en esta noche armarnos de ese sentir de Pablo y decir, doy gracias a Dios que me apartó desde el vientre y a su debido tiempo Él se reveló en mi vida. Él reveló su gracia. Hermano, lo más importante no es lo que usted fue antes, lo más importante es lo que usted es ahora. Estaba orando, hermanos, porque le digo, batallé mucho hoy, orando y pidiendo a Dios que me ayudara a hacer bendición, hermanos. Y si usted en esta noche abrió su corazón, por sencillo que sea el sermón, usted puede venir adelante y decirle a Dios, Señor, aquí estoy.